Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver una breve charla sobre una corriente muy importante en la sociología del siglo XX, que fue el funcionalismo. El funcionalismo es, dentro de las corrientes positivistas, una de las corrientes, o la corriente que fue más importante durante los primeros 50 años del siglo XX. Me atrevería a decir que fue dominante en la sociología, tanto francesa como inglesa y sobre todo americana, en Estados Unidos, prácticamente dominante durante hasta 1970, un poco más acá de 1970. Recién empieza a ser discutida y desplazada por un pensamiento de corte fenomenológico, que lo vamos a ver más adelante, a partir de la década de 1970. Por supuesto que las críticas venían desde mucho antes, pero bueno, una cosa es criticar algo y otra cosa es lograr desplazarlo, digamos, como principal corriente eh, de, de investigación en sociología, ¿no? De investigar la sociedad. La fundación del funcionalismo está claramente en el sociólogo francés Émile Durkheim, que ya lo vimos en la sociología clásica. Para Durkheim, la sociedad funciona como un organismo vivo. Está integrada por instituciones o corporaciones que actúan como los órganos de un organismo vivo. Las comunidades y las sociedades se mantienen unidas por la solidaridad. Las personas se mantienen unidas por una solidaridad. Esta solidaridad en comunidades o colectividades, lo que podríamos llamar comunidades primitivas o comunidades más simples, se mantienen unidas por una solidaridad mecánica. Es decir, la solidaridad es de orden mecánico, donde la única división del trabajo es por edad y por sexo. Es decir, hay tareas que se encomiendan a los niños, a los jóvenes, tareas para los adultos, tareas para los mayores, tareas para los varones, tareas para las mujeres, ¿no? Digamos, en este sentido existe una cierta división del trabajo, pero esta división del trabajo obviamente responde a distintas necesidades, pero busca la distinción por edad y sexo. Las sociedades, por el contrario, hablamos de comunidades, ahora vamos a hablar de sociedades. Las sociedades, por el contrario, mantienen una solidaridad orgánica, es decir, tienen distintas instituciones, corporaciones, que actúan como los órganos de un organismo vivo, es decir, cumplen determinadas funciones necesarias para que pueda existir toda la sociedad, para que toda la sociedad siga viviendo, digamos, ¿no? Para que pueda reproducirse y seguir viviendo. La solidaridad orgánica solo se da en una sociedad moderna, sociedad capitalista, donde la división social del trabajo produce esta solidaridad, de que cada persona se ocupa dentro de una dentro de una organización de determinado tipo de producciones, ¿no? Donde los enfermeros se ocupan del cuidado, donde los maestros se ocupan de la educación, donde los policías se ocupan de la seguridad, donde los etcétera, etcétera, etcétera. Los panaderos se ocupan de producir alimentos a partir del trigo, ¿no? Esta división social del trabajo
crea especializaciones y una interdependencia. Es decir, para la existencia de una corporación es necesaria que existan las demás. Sin las otras, esta dejaría, por un lado, de tener sentido y por el otro lado, no podría seguir existiendo, ¿no? Dentro de estas división social del trabajo, existe también, aún dentro de un mismo institución o dentro de un mismo corporación, existen también una división jerárquica, es decir, hay diferentes estatus. Están los dirigentes, están los organizadores, están los que ejecutan el trabajo, ¿no? Imaginemos un tipo de corporación donde existe por ejemplo, una actividad corporativa en una empresa dedicada a la producción de, no sé, de alimentos. Esta empresa es necesaria para que todo el resto de la población pueda tener alimentos, obviamente, pero además dentro de la empresa existe una división social del trabajo, donde están los dueños de la empresa, están los gerentes, los técnicos organizadores, los profesionales organizadores, y están los que ejecutan las distintas tareas necesarias para que estos alimentos resulten producidos, ¿no? Es decir, las gerencias, los profesionales y por el otro lado también los obreros. De la sociología francesa pasamos a las ideas fundamentalmente con estudios antropológicos en Gran Bretaña. El funcionalismo cruza el Canal de la Mancha, digamos, y pasa a Inglaterra, y allí va a ser retomado fundamentalmente por dos investigadores, en realidad por muchísimos más, pero vamos a tomar los dos más sobresalientes o los dos más importantes. Por un lado, Bronislaw Malinowski, que va a viajar a unas islitas del Pacífico, las Islas Trobriand, donde va a estudiar cómo se organiza la sociedad de las Islas Trobriand y va a elaborar un modelo teórico, donde él dice que la sociedad está formada por instituciones. Las instituciones existen en función de las necesidades, o sea, partimos de una idea materialista. Para que la sociedad exista es necesario satisfacer sus necesidades de reproducción. Sus necesidades son alimentarse, sus necesidades son cuidarse, sus necesidades son tener hijos, ¿no? Es decir, lo que podríamos considerar necesidades materiales. Para satisfacer estas necesidades materiales se organizan distintas instituciones. Una familia, un sistema de parentesco, la religión, en el caso de los trobriandeses, las expediciones que realizaban entre distintas islas. Y estas instituciones, a su vez, generan nuevas necesidades, ¿no? La religión genera necesidades de elementos simbólicos para representar los distintos aspectos. La familia requiere intercambios entre distintos grupos familiares, ¿no? Para realizar matrimonios. Bueno, entonces tenemos primero necesidades. Estas necesidades generan instituciones para satisfacerlas, pero a su vez las instituciones generan nuevas necesidades. Necesidades e instituciones están en función unas de otras, como la matemática, ¿no? Que
un término de una ecuación está en función de los otros términos de la ecuación. Bueno, acá pensamos lo mismo, ¿no? Las necesidades están en función de las instituciones en función de las necesidades. La necesidad de reproducción social genera instituciones para satisfacerlas, las que a su vez generan nuevas necesidades, ¿no? El siguiente investigador simultáneo es Alfred Radcliffe Brown. Radcliffe Brown lo que va a pensar es que la sociedad no solamente necesita mantenerse, sino que además necesita mantenerse en el tiempo, a lo largo de las generaciones. Las personas van cambiando, nacen, viven, mueren, pero la sociedad se mantiene. Por lo tanto, lo que mantiene una sociedad son estructuras sociales. Las funciones satisfacen necesidades. Estamos de nuevo de acuerdo, ¿no? Pero son las estructuras sociales las que permiten que la sociedad se perpetúe en el tiempo. Las funciones y las estructuras mantienen la armonía en la sociedad. Para que una sociedad se perpetúe, tiene que existir en forma equilibrada, armónica. Entonces, las distintas corporaciones de una sociedad, la religión, el sistema de parentesco, las normas sociales, el sistema de justicia, el sistema de defensa, etcétera, son instituciones que sostienen las estructuras sociales. Están destinadas a sostener y mantener las estructuras sociales dentro de un equilibrio armónico. Este pensamiento de Radcliffe Brown y el pensamiento de Malinowski va a ser retomado por dos sociólogos norteamericanos sumamente importantes, que son Talcott Parsons y más adelante lo vamos a ver, Robert Merton. Talcott Parsons va a Inglaterra y estudia con Malinowski, estudia con Radcliffe Brown, es bastante más joven, digamos, es una generación posterior. Y su principal preocupación es el equilibrio social, que permite que la sociedad se mantenga en el tiempo. Para esto, él retoma la idea de división social del trabajo y retoma la idea de estructura social. Pero también mantiene la idea de que dentro de la sociedad las personas mantienen roles diferentes para satisfacer diferentes necesidades. Es necesario tener diferentes roles. Y también la idea de que la sociedad está estratificada. Las personas tienen un estatus, una jerarquía dentro de una sociedad, ¿no? Entonces él se va a preocupar del estudio de cómo la sociedad se mantiene en el tiempo, cómo se organiza la división social del trabajo, cómo se organizan las estructuras sociales. Esto lo retoma del estructural funcionalismo de Radcliffe Brown. Cómo existen diferentes roles dentro de la sociedad, cómo se cumplen, digamos, estos roles, y cómo se adquieren y mantienen estatus diferentes en una sociedad. La principal preocupación para la sociología de Talcott Parsons es la idea de que la sociedad americana de su época es una sociedad que ha alcanzado, digamos, un alto grado de perfección. Y por lo tanto, conservar esta sociedad tal y como se imaginaba que funcionaba en esa época pasa a ser una preocupación de la sociología, es decir, cómo la sociedad funciona y cómo la sociedad se mantiene en el tiempo. Cómo están organizadas las estructuras sociales en la sociedad americana de la época. ¿Cómo van a trabajar los estudiosos de la sociología al estilo de Talcott Parsons? Fundamentalmente mediante estudios, grandes estudios demográficos y estudios estadísticos.
Ellos van a ser quienes generen en la década de 1930, 1940 y después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, 1950, generen los estudios clásicos de la sociología norteamericana, que son antes que nada estudios estadísticos. Ellos van a elaborar métodos matemáticos para el estudio de las sociedades. Muchas de las cosas que nosotros casi las vemos como una cuestión cotidiana, por ejemplo, leemos en los diarios que el Producto Bruto Interno de un país es de tanto, el Producto Bruto por habitante de un país es de tanto, que la economía argentina en el año 21 creció en tal porcentaje, provienen de los estudios sistemáticos, tanto en sociología como en economía, realizados durante la década de 1930. Por ejemplo, es durante esta década de 1930-1940 que se empieza a calcular el Producto Bruto de una nación, que se empieza a calcular el Producto Bruto por habitante, que se empieza a calcular, por ejemplo, los índices de pobreza, los índices de indigencia, los índices de ocupación y desocupación. Y es a partir de esta época que se empiezan ya a ser sistemáticos, si bien venían existiendo desde el siglo XIX, los censos nacionales de población y vivienda. El censo que se está haciendo, se va a hacer en pocos meses, que consiste en contar la población de un país, en establecer de esa población cuántos son nacidos en el país y cuántos son extranjeros, cuántos son ciudadanos y cuántos no son ciudadanos, cuántos son trabajadores, cuántos son propietarios de empresas, capitalistas, cuántos son rentistas, cuántos son jubilados, cuántos son activos, cuántos son estudiantes. Bueno, todas estas, qué tipo de viviendas viven, dónde viven y qué tipo de viviendas ocupan. Todas estas cuestiones que son censadas cada 10 años. Bueno, ahora se atrasó un par de años porque se tenía que haber hecho en el 2020 y la pandemia hizo que se atrasara hasta el 2022. Pero bueno, estas pequeñas irregularidades existen por circunstancias puntuales, como fue la pandemia de COVID-19, pero la idea de realizar estudios sistemáticos que contabilicen lo que serían las cuentas nacionales, digamos, ¿no? El Producto Bruto Agrario, Producto Bruto Industrial, etcétera, 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 provienen de esta época, de la década de 1930 a 1940, dando Talcott Parsons, entre otros, entre muchos otros, y famosos economistas, empiezan a producir las cuentas nacionales, ¿no? Las cuentas nacionales a partir de la cual los gobiernos van a tomar las decisiones que afecten a los estados. Entonces la metodología es fundamentalmente una metodología cuantitativa y una metodología estadística. También, como consecuencia de la generación de estos métodos estadísticos, tenemos las encuestas políticas, ¿no? Que se realizan periódicamente. Distintas entidades encuestadoras hacen estudios acerca de qué imagen tiene el gobierno actual, qué imagen tiene la oposición, quiénes son los políticos con mejor imagen, quiénes son los políticos con peor imagen, quiénes están en condiciones de, no sé, presentarse a unas elecciones y quienes no van a tener ningún éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las encuestas políticas, también provienen de los trabajos realizados por este funcionalismo de Talcott Parsons. Pero vuelvo sobre lo dicho. ¿Cuál es la preocupación? El equilibrio social.
El equilibrio social que permite que una sociedad se mantenga estructurada y se mantenga en el tiempo, ¿no? Un modelo social pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Talcott Parsons tuvo muchísimos discípulos, por supuesto, muchísimos seguidores, pero vamos a hablar de uno, que fue Robert Merton. Robert Merton se va a preocupar de varias cosas, entre otras es iniciador de lo que se llama la sociología de la ciencia. Va a estudiar específicamente cómo funcionan las comunidades científicas, la idea de que la ciencia no es algo que exista en una forma, digamos, aislada, sino que es parte sistemática de una sociedad, sobre todo una sociedad basada en el conocimiento y basada en la división social del trabajo. Y también va a seguir, digamos, la corriente estructural funcionalista, ¿no? Para Merton, la sociedad es un sistema constituido por una estructura que permanece en el tiempo, siendo un sistema un conjunto de elementos interdependientes, en equilibrio, pero que tienen la posibilidad de cambiar. Esto es algo que viene desde el positivismo de Auguste Comte, 100 años antes. Comte formula la idea de una sociedad en orden, pero que permita el progreso, ¿no? Orden y progreso, el gran ideal positivista del siglo XIX. En este sentido, nosotros vemos, por ejemplo, en la bandera de Brasil el lema orden y progreso, precisamente porque Brasil se independizó y constituye su organización a fines del siglo XIX precisamente bajo esta idea positivista, ¿no? También Argentina se constituyó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, bajo estas ideas, ¿no? Ya Sarmiento traía estas ideas de orden y progreso que él las había tomado del positivismo francés. Robert Merton, mucho más tarde, mucho más adelante, a mediados del siglo XX, propone esto, ¿no? La sociedad es un sistema organizado, engranado, que funciona armónicamente, pero permite el cambio. Permite el cambio en el sentido de que permite, las estructuras se mantienen, pero permitiendo los cambios que vaya produciendo el progreso. Los elementos que integran este sistema son subsistemas interdependientes, que cumplen funciones sociales necesarias para el funcionamiento, la regularidad y la estabilidad de todo el sistema. Si el sistema fuera inestable, en algún punto se produciría una crisis o una caída, pero el sistema es estable, se mantiene en el tiempo. Las unidades funcionales deben ser entendidas en el conjunto de la realidad y debe considerarse como un elemento central, ¿no?, de unidades funcionales, y tomar en cuenta que existen disfunciones dentro de la sociedad y dentro de la cultura, y estas también forman parte de las unidades funcionales, ya que las disfunciones cumplen con ciertas formas de función. Es contradictoria la frase que dije, ¿no? Y es difícil de entender. Las disfunciones son funcionales. Sí, las disfunciones son funcionales al sistema, permiten que el sistema siga funcionando. Aún estas disfunciones, salvo que sean tan catastróficas que terminen con la sociedad, permiten que la sociedad siga funcionando. ¿Cuáles serían estas disfunciones? Una disfunción, por ejemplo, es la existencia de delincuentes. Delincuentes que cometen delitos. Estos están, en principio, fuera de las normas, ¿no? Es decir, están valiéndose de elementos fuera de las normas en beneficio propio y en perjuicio de otros. ¿Qué función
cumplirían esta disfunción. Bueno, la existencia de un aparato policial que vigile y controle a la sociedad. Entonces tenemos acá la existencia de un aparato policial que controla a la sociedad, pero cuya existencia solo se justifica si existe un margen que es disfuncional y que es necesario perseguir. Si dejaran de existir, milagrosamente, digamos, de repente nadie cometiera delitos, dejaría de tener sentido todo un sistema policial de control y todo un sistema de justicia que controla precisamente y hace funcional el resto de la sociedad. Entonces nos encontramos con que aún algo disfuncional, como es, por ejemplo, un asalto a mano armada, termina siendo funcional cuando lo estudiamos desde un punto de vista como un hecho social. Nosotros lo tomamos como un hecho accidental, anómalo, circunstancial, incluso como un hecho individual, es algo que pasó en un lugar y es anecdótico, pasó en un lugar y en un momento, y hasta nos ofende y nos molesta profundamente, nos agravia. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista de un hecho social total, como diría Durkheim y como lo está mirando Robert Merton, entendemos que estos hechos sociales deben existir para que siga existiendo el resto del sistema. Es decir, para que el resto del sistema mantenga el equilibrio es necesario que en los márgenes existan pequeños desequilibrios, cuya corrección devuelve el equilibrio y así sucesivamente. Bueno, Merton introdujo dos conceptos, el de funciones latentes y funciones manifiestas. Las funciones manifiestas son las que están, las que existen, ¿no? Es decir, la idea de que una institución existe para cumplir determinadas funciones. Estas son manifiestas. Pero también existen funciones latentes, funciones que no se ponen, no se exponen manifiestamente, no se dice que existan con esa finalidad, pero que cumplen con una finalidad que está como escondida y que a veces ni siquiera está permanentemente actuando, sino que es latente. En caso de que se necesite, en caso de que existan determinadas condiciones, en esos casos esa función latente se hace manifiesta y actúa realmente. Bueno, las manifiestas son intencionadas en general y las latentes son no intencionadas. Algunas sí son intencionadas, ¿no? Por ejemplo, la función política de un sistema educativo. Cuando uno piensa en un sistema educativo, en la escuela primaria, piensa en que está para enseñar a leer, a escribir, a calcular, para enseñar aritmética, para enseñar lengua, para enseñar a hablar correctamente, a expresarse correctamente, para enseñar historia, geografía. Bueno, estas son las funciones manifiestas. Lo que nosotros llamaríamos un proceso de enseñanza-aprendizaje y también un proceso, el proceso que se manifiesta cuando se hacen, por ejemplo, las famosas pruebas a aprender, ¿no? Las pruebas a aprender, donde se fijan qué aprendieron los estudiantes. Entonces se fijan si aprendieron a escribir, si aprendieron a calcular, si aprendieron a sacar una raíz cuadrada, qué sé yo. Pero existe una función mucho más importante del sistema educativo, y es la función política de formar al ciudadano.
sobre esto no examina ninguna prueba, ¿no? Es decir, ¿tiene éxito o no tiene éxito en la formación del ciudadano? En una función política de orden estructural, ¿sirve la escuela para mantener la sociedad funcionando a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones? Bueno, esta sería la función latente, que mantiene funcionando la estructura. Con esta finalidad, nosotros tenemos con que el funcionalismo está pensando permanentemente en un tipo de sociedad. Es decir, es una sociología hecha, construida, pensada para un tipo de sociedad, después exportada a otras sociedades, que es la sociedad capitalista occidental. ¿Cómo funciona en los lugares o en los centros que se supone funcionan mejor, que sería Europa Occidental, Francia, España, Inglaterra, etcétera, y los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos? Es una sociología pensada como que la forma de vida, la sociedad americana, es un modelo de perfección que debe ser alcanzado por todo el resto de la sociedad. Por lo tanto, ellos deben exportar e imponer en el resto del mundo los valores democráticos, las ideas de libertad, las ideas de, bueno, de producción capitalista, las ideas de consumo, ¿no? Es decir, el ideal del consumo en la Coca-Cola o en McDonald's o en ese tipo de sistemas de consumo, ¿no? Imponer la moda, por supuesto. Imponer el tipo de sistemas en los cuales va a funcionar el resto del mundo, ¿no? Entonces, la justicia ideal es la justicia democrática, según el modelo de la justicia por jurados, por ejemplo, ¿no? Que es importada de Inglaterra y de Francia, y de los Estados Unidos. Vamos a ver brevemente las críticas al funcionalismo. Las críticas al funcionalismo se habían producido antes, pero se hacen manifiestas, se empiezan a exponer y a publicar después de la década de 1970, ¿no? Cuando todo este sistema político y social americano entró en crisis. Una crisis provocada en la década de 1970, aunque venía desde mucho antes, pero se manifiesta en la década de 1970 desde tres críticas fundamentales. Primero, la crítica que realiza la población negra de Estados Unidos con lo que se conoce como los derechos civiles, la guerra por los derechos civiles, la libertad por los derechos civiles. Conseguir la igualdad entre población de distintos colores de piel. Segundo, la lucha contra la guerra de Vietnam. Se pelea contra la guerra de Vietnam porque se entiende que la guerra de Vietnam es una guerra injusta, y desde dentro de Estados Unidos distintos movimientos como el movimiento hippie van a cuestionar la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Y tercero, los derechos por la liberación de las mujeres, ¿no? Las mujeres empiezan a exigir ocupar otro lugar. Esto que hoy nos parece el movimiento Me Too y demás, no es algo novedoso, es algo que ya existió con mucha fuerza en la década de 1970, si bien después se fue como normalizando y atenuando, y se despierta nuevamente después del 2010, etc. Pero ya en 1970 hay un fuerte movimiento de liberación femenina, ¿no? Que se manifiesta por la lucha de las mujeres por la libertad sexual. Es
se manifiesta de esa forma. Y es precisamente en esa época cuando empiezan a aparecer, a hacerse investigaciones científicas que permiten hacer masivo lo que se llamó en esa época los métodos de planificación familiar, que hoy los llamaríamos los métodos anticonceptivos, ¿no? El uso, se descubren las químicos, las pastillas anticonceptivas, se desarrollan los DIU, los dispositivos intrauterinos, y se desarrollan otras formas de control de la natalidad, que en ese momento se llamaban como planificación familiar, porque bueno, la idea era que las mujeres pudieran tener sexo seguro sin las consecuencias de un embarazo, cuando este embarazo no era deseado. Entonces, esta lucha de la mujer por lograr la igualdad en relación al hombre, en primer lugar, por lo menos la libertad sexual, es decir, que tuvieran libertad de disfrutar del sexo sin el riesgo del embarazo, sin temor al embarazo, y la igualdad de derechos con relación al hombre, la igualdad de salarios en el trabajo, etcétera, la ruptura de los famosos techos de cristal y demás. La lucha contra la ocupación norteamericana en Vietnam y la lucha por los derechos civiles de las poblaciones negras sometidas y discriminadas y segregadas, se hacen críticas en la década del 70 y es en esta época cuando aparecen las críticas principales a las corrientes funcionalistas. Porque las corrientes funcionalistas acompañaban a las políticas conservadoras desarrolladas en Estados Unidos desde a lo largo de todo el siglo XX hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué? La principal crítica es que es una teoría conservadora. Aunque de palabra supone que se acepta el cambio, solo se admiten pequeños cambios que no afecten a la estructura. Se admiten cambios, pero son pequeños cambios cosméticos que no afecten a la estructura. La estructura debe seguir funcionando como es. Segundo, justifican las desigualdades. Incluso justifican las diferencias raciales, las desigualdades raciales, puesto que al justificar la existencia de estatus, se justifican distintos modos de segregación. No permite cambios estructurales que hacen que realmente las clases trabajadoras y las poblaciones más desfavorecidas en Estados Unidos de la época, los negros, las mujeres, los pueblos originarios, impongan cambios estructurales, ¿no? Es decir, en este sentido son conservadores. Y imponen la idea que la democracia de Estados Unidos es un sistema superior que debe imponerse al resto del mundo. El funcionalismo sostiene esta idea, ¿no? Sostiene que la democracia es un sistema en equilibrio, por eso hablan del equilibrio del sistema, donde todas las partes interactúan con mayor posibilidades y con mayor eficacia en mantener este equilibrio. Por supuesto que se va a hacer otro tipo de críticas que también tiene que ver con las críticas a las metodologías fundamentalmente estadísticas y fundamentalmente de orden del estudio de los hechos sociales, puesto que se va a criticar desde la teoría de la acción social y desde la fenomenología, pero eso lo vamos a ver más adelante. Con esto creo que hemos hecho un breve paneo por una corriente muy importante de la sociología, que además hoy está resurgiendo con otras características en los sociólogos más actuales, digamos, están retomando algunos de estos conceptos, aunque con otras características, ¿no? Aceptando también la existencia de fuertes críticas. Bueno, con esto vamos a
a dar por finalizada esta pequeña charla sobre el funcionamiento.